Espérame que voy a buscar el... Muy bien, buenos días a todos nuevamente, a los que no saludé antes, a los que llegaron después, bienvenidos sean. Le doy la bienvenida también a los que nos ven nos ven luego por las diferentes, espera que me quedó, por las diferentes redes sociales. Gracias a Dios porque nos permite también tener este medio. En esta mañana hemos alabado al Señor, hemos primeramente agradecido por tantas cosas que Él nos ha dado, ¿verdad? Hemos tenido tiempo incluso de compartir también nuestros testimonios, parte de nuestros testimonios de cómo Dios ha hecho, permitió que le conociéramos, que le siguiéramos y que hoy estemos aquí en esta mañana. Yo quiero pedirles que oremos. En verdad que, como decía Oscar, la palabra de Dios es perfecta. Y yo quiero rogar al Señor que me ayude a ser concisa, a ser buena expositora de su palabra, para que, al igual que Él ya ha hablado a mi vida, yo pueda transmitir a ustedes de la mejor manera este mensaje. Padre del cielo, te doy muchas gracias, Dios, por este día. Te doy muchísimas gracias, Dios, porque en verdad que puedo reconocer, Señor, tu amor y tu misericordia en mi vida cada día, Padre. Te ruego que me permita, Señor, ser un buen paso, Señor, ser un buen canal, Señor, de transmitir a mis hermanos, Señor, esa dirección que tú tienes para nosotros hoy, Señor, esa palabra que tú tienes para cada uno de nuestros corazones, Padre. Te ruego que tú me ayudes, Señor, y que también a mis hermanos, Señor, ayudes a ser buenos captadores de este mensaje, Padre, para que juntos, Padre, podamos ponerlo por obra, como es tu deseo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a empezar, vamos a buscar, a tener ese versículo ahí en la Biblia listo para para que lo leamos y empecemos con la meditación. Yo les voy a pedir que en esta mañana vayamos a nuestra Biblia a Santiago 4, y vamos a leer de los versículos 6 al 8. Santiago 4, del 6 al 8. Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Del versículo 6, ¿lo tenemos? Esperemos. 4, del 6 al 8. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo todos. Dice, pero Él da mayor gracia. Amén. Muy bien, ¿están atentos? Muy bien. Pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Es una palabra preciosa. Es una palabra maravillosa. Muy bien. ¿Alguna vez hemos escuchado, he titulado mi mensaje, ¿a quiénes se acerca Dios? Amén. ¿A quiénes se acerca Dios? ¿Alguna vez han tenido o han escuchado o alguien se ha acercado a ustedes, un amigo, un hermano, un conocido, el vecino, diciéndoles que es que yo busco a Dios pero no lo encuentro? O decirles, ¿por qué no me ayudas tú a orar, que a ti Dios sí te escucha? Porque yo oro y no pasa nada. Yo busco a Dios y no lo encuentro y mi vida sigue siendo igual. No consigo cambiar. No consigo quitar eso que algunos que tienen algún vicio, cigarrillo, cualquier cosa, dice, yo por más que le pido a Dios, yo no consigo dejar este vicio. ¿Verdad que alguna vez lo hemos escuchado? ¿Y qué hacemos nosotros cuando vienen estas personas?
porque eso es algo de que yo carezco mucho, o sea, que yo, me acuerdo de un meme que dice por ahí, la palabra sabia se nos ocurre siempre después de decir la palabra tonta, ¿no? O sea, después de decir la tontería, se nos ocurre, hubiera dicho esto. A mí me pasa mucho eso, por eso lo digo. ¿Qué podemos decir nosotros a esa persona? ¿Es verdad? ¿Es así? ¿Dios no le escucha? Vamos en esta mañana a saber si Dios escucha a estas personas o no. Muchos a lo mejor lo sabemos, lo que tenemos que responder, pero en ese momento no lo tenemos tan fresco como para poder decirlo a esta persona. Entonces, es evidente que podremos decir, ¿no? Dios es amor. Es lo primero que se nos va a ocurrir. Dios es amor. Dios ama a todo el mundo. Dios te ama. Esto es lo primero que viene a nuestra mente. Pero ¿qué es lo que leemos justamente en esta palabra? Que Dios resiste a algunas personas. A los soberbios, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios. Y aunque Dios resista a los soberbios, ¿vale? Es porque estas personas no tienen un corazón sincero para buscar al Señor. Desde Génesis hasta el Apocalipsis vemos cómo Dios nos llama, vemos cómo Dios espera y vemos cómo Dios responde. ¿A quiénes? A quien con un corazón dispuesto lo busca. Amén. Para las personas que dicen que Dios no les escucha, para las personas que dicen que Dios no escucha a sus oraciones, lo que tenemos que decirles es que lo que tienen que preguntarse, lo que tienen que hacer es cómo le están buscando. ¿Con qué corazón estamos buscando al Señor? ¿Con qué corazón? ¿Con un corazón soberbio? Santiago, en este capítulo, nos presenta una invitación directa, sencilla, pero profunda, de cómo acercarnos a Dios, para que Él se acerque a nosotros. No es solo una exhortación, sino una promesa viva para cada uno de nosotros. Una promesa de que Dios, hay a unas personas que sí se acercan, que sí está dispuesto. Entonces, en esta mañana he hecho la pregunta, ¿a quiénes se resiste a Dios? Y vamos a ver la definición de resistir. La definición de resistir en el diccionario normal es oponerse, aguantar o sufrir. Dios se opone, Dios aguanta y evidentemente también sufre la oposición de estas personas, ¿verdad? Porque no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios no quiere que Él se resista contra nosotros. Dios quiere otra cosa. Y la definición bíblica de resistir es que Dios se opone activamente a quienes viven con un corazón orgulloso, a quienes se creen autosuficientes e independientes de Dios. ¿Les suena esto? ¿Les suena que en algún momento de nuestra vida nosotros hayamos vivido con este corazón soberbio? ¿Les suena que aún en nuestra vida podamos vivir en algún momento con un corazón soberbio delante de Dios? Vamos a empezar con el punto 1, que yo le he titulado soberbio o humilde. El soberbio confía en sí mismo, busca su propia gloria y rechaza a la corrección de Dios. La soberbia, y eso quiero que lo podamos examinar, porque de eso se trata este estudio, de que cada uno podamos examinarnos si aún hay algo de soberbia en nuestro corazón. No estamos hablando a nuevos creyentes, ¿verdad? Bueno, excepto de mi nuerita, que como ella decía al principio, ella está en esa búsqueda. Los demás conocemos al Señor, los demás vivimos en un continuo querer conocerle más, querer avanzar más en esta vida de discípulo, ¿verdad?
Y dice, esto no es, la soberbia no es solo una actitud externa, o sea, no es algo que pase esporádicamente. Es lo que yo quiero explicar. La soberbia no es una actitud que de repente hoy se me apeteció ser soberbio. Hoy se me apeteció poner mi corazón duro. Y no estoy hablando solamente de endurecer mi corazón o de ser mi corazón orgulloso para con Dios, sino también con los que están a mi alrededor. Es una condición que se ejerce y que se crea en una persona de continuas acciones de orgullo. Soy orgulloso, no necesito a Dios, como es la definición que hemos escuchado. No lo digo yo, ¿vale? Esto es lo primero. Es una condición que optamos cada uno por caracterizar en nuestra vida. Eso quiero que lo tengamos en claro. Y vamos a poner, la mejor forma de que podamos entender esto es con un ejemplo. Y les voy a pedir que vamos juntos a Lucas. Lucas 18, del versículo 9 al 14. Es una parábola. ¿Cómo explicaba el Señor mejor las cosas? ¿Verdad? Con parábolas. Entonces vamos a leer en Lucas 18, del 9 al 14, una parábola muy conocida por todos, que es el mejor ejemplo de orgullo y humildad. Dice la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? Lucas 18, del 9 al 14. Dice así la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, que puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esto es el fariseo, ¿verdad? A mí me llama muchísimo la atención, de verdad, el que podamos entender en alguna manera que esto es lo que Dios quiere de nosotros. Porque en muchos momentos de mi vida, yo personalmente me identifiqué con esta persona. Señor, yo ayuno. Señor, yo hago esto, yo madrugo, yo me levantaba con los jóvenes y hacía tantas cosas, Señor, yo. Lo que yo hacía en mi vida. Y yo estaba en verdad convencida de que yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Y yo en verdad me creía superior a los demás. ¿Quién más se levantaba como yo? Una chica súper joven que podía estar en la discoteca, en cualquier otra parte, y yo me levantaba, íbamos en un coche a orar por Cali. ¿Quién hacía eso? Yo me sentía, vamos. Y no porque eso esté mal, no porque levantarse a orar esté mal, sino que era la actitud de mi corazón. Era la actitud de mi corazón. Y en cambio, de diferencia del sol a la luna, de la noche al día, vemos a este publicano. Y ahora yo quiero que miremos, cuando estemos narrando, nos intentemos imaginar. El publicano, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo enumeraba sus obras, sus ayunos, sus diezmos, creyendo que hacía lo justo delante de Dios. Para Dios, la soberbia espiritual es creer que las obras sustituyen la gracia. Recordamos que es la gracia, ¿verdad? La gracia es lo que recibimos de Dios inmerecidamente. Y yo les pregunto, porque me lo pregunté yo también haciendo este estudio: ¿hay algo que yo merezca? A día de hoy, no les estoy hablando de mi juventud, no les estoy hablando de cuando no conocía en verdad al Señor. A día de hoy, estando aquí delante de ustedes, ¿hay algo que yo merezca? ¿Que yo me haya ganado?
No soy como los otros hombres. El soberbio no solo se exalta a sí mismo, sino que rebaja a los demás para sentirse superior. De cómo él oraba consigo mismo en su oración. No buscaba a Dios, sino exaltarse. El fariseo se fue igual como llegó. Muchísimas veces en mi vida yo me fui, llegué a la iglesia y me fui como volví, o peor, por lo que estamos diciendo, porque mi corazón no estaba dispuesto. El humilde presenta su corazón delante de Dios para intentar alcanzar gracia delante de Él. Y aunque no hemos especificado bien lo que significa el humilde, lo que sí el orgullo, este ejemplo nos deja claro de que el humilde es aquel que reconoce que no merece nada, que es un pecador y que no puede hacer absolutamente nada sin la gracia de Dios. Es aquel que depende total y enteramente de la gracia recibida del Señor. Vamos a leer en Proverbios 16, el versículo 18. Proverbios 16, 18. Dice la palabra del Señor, Proverbios 16, 18. Dame un segundo que lo busco yo también aquí por si. Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Antes de que nos demos cuenta, el soberbio ya va de caída. O sea, el soberbio ya ha perdido. Esa actitud de autosuficiencia, de orgullo, esa falta de dependencia de Dios, nos lleva, cuando tenemos esa actitud, a creernos intocables, a no escuchar a nadie, a no querer escuchar consejos y solamente a confiar en nuestra propia fuerza. Como decía antes, esto no pasa de un momento a otro. Un corazón no se vuelve soberbio de la noche a la mañana, sino que lo que hacemos es exaltarnos a nosotros mismos, exaltar nuestra condición, nuestra autosuficiencia, olvidando completamente nuestra condición de pecador. Dios es paciente y misericordioso, como decíamos antes, y en la vida, no solamente en la vida de los inconversos, sino en nuestra vida propia, muchas veces vamos delante de Dios con un corazón soberbio. No porque no querramos su dirección, sino porque queremos que los planes de Dios sean los mismos que nuestros planes. No vamos a Dios diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sino que vamos presentando nuestros planes y diciéndole al Señor, esto es lo que yo quiero, Señor. Haz tú lo que tengas que hacer para que esto que yo quiero es lo que sea. Y no sé si solamente a mí me ha pasado eso. Y la soberbia más peligrosa no es la externa, sino la que te lleva a la religiosidad, a aparentar piedad, a aparentar lo que no somos. Yo me pregunto, y quiero que todos al final de esta enseñanza podamos examinarnos, podamos ser capaces de examinarnos sin ningún problema. ¿Algún momento rechazamos la gracia de Dios? Cuando no entendemos o cuando olvidamos que nada somos sin su gracia, ¿decidimos apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia capacidad para resolver las cosas? Someteos, el segundo punto. Someteos a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Y esto quiero que tengamos claro lo que es, que lleguemos a entender lo que es someterse a Dios. En Hebreos 11 se lo voy a leer pero apúntenlo para que en casa lo puedan leer. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, estamos hablando de los que quieren acercarse a Dios, crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Entonces, imprescindible es la fe. Imprescindible es creer en Dios, en su sacrificio,
en su plan de salvación, en su poder para transformar al pecador arrepentido, en su promesa de vida eterna. No se trata de una lista de prohibiciones que debemos o no debemos cumplir, como hacía el fariseo. Yo hago esto, yo no hago esto, yo hago más que él, yo estoy más en ayuno que él, o sea, yo soy mejor, ¿verdad? Esto no es lo que quiere Dios para nosotros. Dios quiere que recordemos al publicano, que recordemos nuestra condición de pecadores delante de él. El publicano no quería ni aún levantar la mirada delante de Dios. Y yo quiero que entendamos que esa actitud del publicano es la evidencia de un corazón humilde, de un corazón que ha sido cautivado y conquistado por su Salvador, por Jesucristo. Este proceso, perdón que se apaga la... Este proceso un momento. Aquí. Es el que nos lleva a vivir una vida de santidad y no una vida religiosa. ¿Qué hace la diferencia del publicano al fariseo? El fariseo tenía una lista, como les estaba diciendo, de prohibiciones y cosas que no tenía que hacer y las hacía. No porque su corazón estuviera convencido, no porque su corazón se hubiera convertido al Señor, simplemente por aparentar, por la ley, porque era lo que él había aprendido, por muchísimas cosas. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros que hacer? ¿Cuándo hacemos las cosas nosotros? No por religiosos, sino porque en verdad nuestro corazón se ha convertido. Cuando nosotros, en sacrificio a Dios, en sacrificio por lo que Él ha hecho por nosotros, nos esforzamos por no pecar. No sé si alguno recuerda la canción que dice, cuidaré mis manos, cuidaré mis ojos, cuidaré mi corazón de todo lo malo y de todo lo vano. Esta es la diferencia. Cuando en mi corazón hay ese cambio de conocer en verdad lo que es Dios en mi vida, es cuando yo empiezo a actuar. Es cuando en mí la acción de no querer fallarle a Dios me lleva a vivir en santidad. Me lleva a no querer fallarle a aquel que ha dado tantas cosas por mí. Cuando decido por amor y convicción apartarme en santidad para el Señor. Dice en Proverbios 3, 5, 6, es algo muy cortito, se los leo yo. Proverbios 3, el 5 dice, reconócelo en todos tus caminos. Esto es lo que mueve al verdadero creyente a ese deseo profundo de conocerle y agradarle, glorificándole en sus vidas. Recuerdan que la semana pasada, la anterior, bueno, Oscar también lo comentó, yo le decía, cada noche cuando llegamos a nuestra cama, cuando damos gracias a Dios por el día que hemos tenido, nos hemos preguntado, Señor, ¿hoy he hecho lo que te agrada? O, Señor, he metido la pata, perdón pero lo importante no es llegar sin haber cometido ningún error. Lo importante es llegar a ese momento y decir, me he equivocado, perdóname, Señor. Porque evidentemente muchas veces llegaremos a la noche y tendremos que decir, qué metida de pata he hecho hoy. Y lo importante es la disposición de nuestro corazón. Es nuestro corazón soberbio para reconocer que nos hemos equivocado. Es nuestro corazón en algún momento de nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro hermano, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. En algún momento de nuestro corazón soberbio, al punto de no reconocer que nos equivocamos, que muchas veces ponemos excusas con tal de no restaurar nuestra relación con los que están a nuestro alrededor y con Dios, claro.
El someternos a Dios, el tener esa capacidad de decir, mi día a día va a ser para el Señor, mi día a día va a ser para glorificar a Dios, nos lleva, como decía antes, un corazón soberbio no se hace de la noche a la mañana, sino que se hace de continuas acciones. Igualmente, cuando nosotros buscamos esa santidad, buscamos apartarnos para Dios, cuando logramos someternos, porque eso es someterse. Someterse es llegar a reconocer esa condición nuestra de pecador delante de Dios, pero también reconociendo que necesitamos de Dios para poder vivir esa vida que queremos llevar. Eso es muy sencillo de decir, es muy sencillo, pero es difícil, es muy difícil de poner en práctica. Es muy difícil ser discípulo cuando queremos hacerlo de verdad, con el corazón, con un corazón dispuesto, con un corazón humilde. Amén. Como punto número 3, quiero que lleguemos a entender que Dios quiere que le hallemos. Dios, aunque hemos visto en el punto número 1, el soberbio y el humilde, Dios quiere que nuestro corazón sea humilde para buscarle. Dios quiere que nos sometamos a su voluntad, reconociendo que necesitamos de Dios para todo lo que hacemos en nuestra vida. Reconociendo que si aún hay en nosotros algo de soberbio, debemos dejarlo y debemos entregar a Dios cada día, cada mañana, un corazón humilde, un corazón que le glorifique. Dios quiere que le hallemos. Vamos a verlo en su palabra, lo dice en Jeremías 29, el versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis. No dice todos, ¿verdad? Jeremías 29, 13. Jeremías 29, 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Quiénes? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. ¿A qué se refiere? ¿Al corazón humilde o al corazón soberbio que quiere que le busquemos? Lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Qué corazón es el que el Señor no rechaza? ¿Qué corazón es el que el Señor está dispuesto a escuchar? Dios no significa esto que aunque Dios resista al soberbio, no significa que Dios sea indiferente con ese soberbio. Porque hemos visto en muchas ocasiones en nuestra vida cómo Dios es paciente con nosotros. Cómo no nos dice, nos vemos que somos soberbios y nos deja a nuestra bola. Dios permite que en algún momento de nuestra vida su palabra nos llegue, su palabra nos conforte, nos confronte y nos haga ver que es necesario que nuestro corazón cambie, que es necesario que nuestro corazón sea un corazón humilde. Entonces, por eso Dios permite que estas cosas no que pasen, sino que Dios, conforme nosotros vamos avanzando, nos va ayudando a que nuestro corazón sea un corazón humilde. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Reconocer nuestra condición delante de Dios y rogar a Dios misericordia para que Él esté allí con nosotros. No por nuestras obras, porque eso también no quiero que esté claro. No se trata de que por lo que nosotros hacemos el Señor nos escuche o no. Se trata de que cuando nosotros disponemos en verdad nuestro corazón, entonces en nosotros se crea ese espíritu, en nosotros se crea esa capacidad de reconocer que dependemos para todo del Señor. En este pasaje de Santiago nos muestra un principio fundamental para los que quieren acercarse a Dios, y esto es la postura de nuestro corazón. Porque Dios conoce nuestro corazón,
Yo pregunto, ¿habrá alguien que nos conozca mejor que Dios? ¿Podremos engañar a alguien? A los demás los podremos engañar, ¿verdad? Yo puedo aparentar ser una persona con alguien, con otro, pero a Dios le podremos engañar. Dios nos conoce, ¿verdad? Dios nos conoce. Y como decía antes Will, cuando llega la noche y nos ponemos en nuestro rinconcito, ahí no hay nada que nos pueda esconder, ni de lo que hemos hecho en el día, ni de lo que hay en nuestro corazón, ni de lo que hemos decidido hacer en ese día. Él conoce cómo está nuestro corazón cuando de verdad queremos buscarle. Y como dice su palabra, ¿a quién no rechaza el Señor? Al humilde. Y de eso se trata, de lo que yo quiero que nos quedemos en esta mañana. Muchos estamos aquí, muchos no. Todos estamos aquí buscando a Dios. Todos estamos aquí queriendo alcanzar misericordia. Por eso es que en esta mañana yo quiero que juntos decidamos siempre ser humildes. Decidamos siempre negarnos a que esa soberbia o a que ese corazón soberbio tome control de nosotros. Dice el Salmo 51:17, para confirmar lo de nuestro corazón, de quienes escucha el Señor. Los sacrificios de Dios, ¿vale? Lo que Dios quiere no es el ayuno, no es el diezmo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Salmo 51:17. Dice, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Señor. Salmo 51:17. ¿Cuántos podemos recordar, que algunos todavía no son padres, de cómo un niño cuando da los primeros pasos? Cuando un niño da los primeros pasos, ¿los padres dónde están? Al lado, ¿verdad? Mirando si se va a parar, si va a caminar. Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros decidimos dejar la soberbia, cuando nosotros decidimos seguir dando pasos hacia adelante, para ser mejor, para entender nuestra dependencia de Dios para todo, Él está allí esperando a ver si Carolina se va a caer, a ver si va a dar un paso en falso, como lo di porque me lesioné un poco la rodilla por dar no por dar un mal paso, pero Él está pendiente de nosotros. Él está pendiente, al igual que los padres de ese niño. No se esconde, ¿vale? No se esconde cuando los niños están dando sus pasos, sino que está cerca para cuando Él pueda necesitar ayuda. Asimismo está el Señor, porque llegará el día en que no podamos buscarle. Llegará el día en que ya, por más que nosotros queramos, por más que queramos buscar y encontrar, llegará el día en que ya esa puerta esté cerrada. Llegará el día en que cuando nosotros nos recordemos del Señor y queramos ir a esa puerta, tocarle y cenar con Él, ya no sea posible. Y por eso es importante que aprovechemos la bendición que tenemos ahora y la oportunidad que tenemos ahora de rectificar y de tener un corazón dispuesto, humilde, para vivir en sujeción a Dios y a su palabra. Esto es lo que yo quería exponer. Y quiero que en la conclusión, como conclusión para esta palabra, nos podamos examinar cada uno a nosotros mismos con qué corazón nos presentamos delante de Dios cada día. ¿Con qué corazón tratamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos? Porque, como lo dije antes, un corazón soberbio no se hace de la noche a la mañana. Recordemos que se hace de apartarse de Dios creyéndose suficientes, creyendo que no necesitamos a Dios, creyendo que somos buenos.
creyendo que somos buenos. Y no es así. Creyendo que los demás deben aceptarme como yo soy. Es que yo soy así. Como dice también un meme que yo he escuchado mucho por allí. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, verdad? Yo soy así. Y creyendo que eso es lo correcto, esa es la actitud correcta, erramos. No solamente nuestro propósito de crecer, no solamente nuestro propósito de ser esos creyentes que Dios quiere que seamos, sino que somos tropiezos para los demás. Somos tropiezos para aquellos a los que intentamos dar un buen testimonio de nuestra vida. ¿Y qué vamos a hacer? Es la pregunta. Hemos conocido dos tipos de corazones, dos tipos de actitudes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo les invito y mi anhelo es que podamos examinar nuestro corazón, examinar nuestro camino y comprobar si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Si vivimos conforme a la voluntad de Dios cuando sus caminos son los mismos que los nuestros o se parecen a los nuestros, o si en verdad al 100% decidimos depositar esa confianza en el Señor. ¿He confiado más en Dios que en mí? ¿He buscado más la bendición que al Dios de la bendición? ¿Hay áreas de mi vida en las que no me someto a Él? Esta es algo que me gustaría que estuviéramos dispuestos a examinar en nuestra vida. Porque hay algo muy importante que también quiero que tengamos en cuenta. Y es que cuando damos pasos hacia Dios, cuando reconocemos que no merecemos ni levantar nuestros ojos delante de su presencia, y cuando damos pasos hacia Dios, descubrimos que Él ya viene a nuestro encuentro. Al igual que ese niño que está empezando a caminar, nosotros podemos tener la seguridad, la promesa, la alegría de que cuando tú te encaminas a dar pasos hacia adelante hacia el Señor, Él viene al encuentro tuyo. Entonces, les pido que nos pongamos de pie, que por un momento pensemos si nuestro corazón está siendo humilde delante del Señor. Decidamos qué corazón queremos tener de hoy en adelante, después de que el Señor nos ha hablado de esta manera. Si queremos que Dios no esté lejos, o si queremos que Dios no nos resista o no nos resista, que tengamos un momento para presentarnos igual que el publicano y decirle: Señor, solo te ruego que tengas misericordia de mí y me ayudes a seguir adelante. Que permitamos que el Espíritu Santo nos redarguya y en verdad nos ayude a corregir esas actitudes de orgullo que tenemos aún en nuestra vida. Padre del cielo, yo te doy gracias a Dios porque tu palabra es clara, tu palabra es viva, Señor, tu palabra es eficaz y hace aquello para lo que tú la has enviado, Señor. Yo te quiero rogar, Señor, que nos des la humildad suficiente para reconocer, Señor, que aún hay soberbia en nosotros, Señor. Que aún, Señor, hay muchas cosas que necesitamos cambiar, Señor, en cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que nos ayude, Señor. Que seas tú, Señor, de nuestra mano y que seas tú, por medio de ese corazón dispuesto, por medio de ese corazón convertido, Señor, nos ayudes a seguir dando, Señor, como hasta hoy, pasos hacia adelante para convertirnos, Señor, para ser, Señor, más como tú, más como Cristo, Señor. Es mi deseo, Señor, y es mi deseo que mis hermanos, Señor, juntos podamos estar cada día más apartados para ti, Señor, más en santidad para ti, Señor. Ayúdanos a creerte a ti, Señor, a creer que solo contigo, Señor, podemos vivir una vida, Señor, conforme a tu voluntad
y no en religiosidad, Padre. Porque lo que tú quieres es un corazón dispuesto, Señor. Un corazón dispuesto a creer en ti, Señor. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse?